Los niños, los niños pasan a su clase y los adolescentes se quedan esta mañana en el servicio. Hablando de cumpleaños, en este año que cumplí años, justo cumplí 33 años. Y un compañero de mi trabajo me dijo, bueno, ya que cumplió 33, hay que crucificarlo. Y yo no, pero si es la voluntad de Dios, solo si es la voluntad de Dios. Y en esta mañana mi esposa no nos puede acompañar. Ella está en este momento en el hospital. Pido oración por ella y por mi suegra. Ella lastimosamente tuvo una caída en su mano y ahorita está en todo ese proceso. Gloria a Dios no pasó a mayores, porque pudo haber sido de pronto algo más grave, pero les pido de parte de ustedes oración por eso, por cada cosa que se vive en el hospital, que sabemos que estar enfermo en una circunstancia así no es fácil, ¿no? Aparte de que no solo es la persona, sino todo lo que incluye la familia, ¿no? Entonces les pido personalmente oración por eso. El día de hoy, perdón, quiero comenzar con una pregunta. Y es, ¿cuál es la distancia más larga que usted ha recorrido? ¿Cuál es la distancia más larga que usted ha recorrido en su vida? Sea caminando, sea en bicicleta, en carro, en avión. Piense, tenga eso en mente. ¿Cuál es la distancia más larga que usted ha recorrido? Puede haber sido solo acá en Tunja, otros ir a Bogotá por algo, por diferentes circunstancias. Tal vez algunos son atletas y se preparan para alguna competencia. Entonces, diferentes distancias hemos recorrido, ¿no? Alguien que quiera compartir, que diga, lo mayor que yo he caminado, lo mayor que yo he hecho ha sido tanto. Hermano Andrés, San Andrés. El hermano Andrés fue a San Andrés. Amén. A San Andrés. Distancia larga, ¿no? La hermana Rosarito. Países Bajos. 12 horas en avión. Oh, Dios mío. Ya vamos de Países Bajos, ¿no? Ya. Bastante distancia, ¿no? Entonces, si uno va midiendo distancias y cada persona ha salido por las oportunidades que ha tenido, ha sido bastantes, ¿no? Y distancias, pensando en estas distancias, ¿qué lo motivaría a usted a recorrer 2000 kilómetros? Pero en esta ocasión no va a ser en avión, no va a ser en avión o en bus o en carro, en moto o en bicicleta, sino caminando. 2000 kilómetros caminando. ¿Qué lo motivaría a usted a tener que recorrer esa distancia? O sea, que no tuviera opción, que usted diga, me tocó porque me tocó. Vaya pensando, ¿qué lo motivaría a usted a hacerlo? Que tuviera que hacerlo, no es una opción, ¿no? Que usted no diga, no, pues ahí miro, lo dejo para después. No, es algo obligatorio que tenga que hacer. ¿Qué lo motivaría? ¿Qué lo motivaría a hacerlo? ¿Qué circunstancia tuviera que usted estar atravesando para tener que recorrer aproximadamente esa distancia? ¿Alguien? ¿Salvar la vida? Amén. ¿Alguien más? ¿Otro motivo? ¿Visitar a un ser amado? ¿La familia? Tal vez un motivo de salud, ¿cierto? Que tuviera que hacerlo. Tal vez trabajo. Un encuentro muy importante, una cita muy importante que tenga. En la Biblia, si nos acordamos y vemos toda la Biblia, hay muchos recorridos, ¿no? Ahí en la Biblia los personajes bíblicos tuvieron que caminar, lastimosamente no había avión,
aún en los tiempos del Señor Jesucristo, él le tocó recorrer muchas distancias. Pero vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 1, quiero que lo vayan buscando. Encontramos a unos personajes que emprendieron un viaje de aproximadamente 1500 a 2000 kilómetros y no hubo una necesidad, no era por alguna ambición, no era ni siquiera por encontrar algo valioso, sino el motivo de ellos fue ir a adorar. Todo creyente necesitamos convertirnos en verdaderos adoradores. Y vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 1, y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana colocamos nuestros corazones delante de ti. Te pedimos que nos hables a través de esta tu palabra, Señor, que seamos transformados cada día con ella, Señor, y que nos coloques un reto, que salgamos de aquí retados, confrontados, Señor, pero que no permitas que salgamos de este lugar igual, Señor, sino que seamos llenos aún de tu poder, Señor, llenos de tu amor, llenos de lo que tú tienes para nosotros, fortalecidos para continuar, Señor, en cada cosa que estamos viviendo cada uno de nosotros, Señor, pero con la certeza, Señor, de que tú has vencido, de que tú estás al lado de nosotros, de que no vamos solos, de que este llamado que tenemos, Señor, se va a llevar a cabo, Señor, conforme con tu fuerza, no con la nuestra, Dios. Háblanos, Señor, transfórmanos, Señor, permítenos recibir de esa palabra de vida, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre tuyo. Amén y amén. Punto número 1 de la predicación del día de hoy, teniendo como título La verdadera adoración. La verdadera adoración implica sacrificio. Versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y vinimos a adorarle.
Aquellos varones que venían desde el oriente, eh, ¿cuánto tuvieron que recorrer? El ejemplo que les colocaba al inicio, ¿no? Aproximadamente entre 1500 y 2000 kilómetros. Y para ellos no sería una decisión tan fácil, ¿no? O sea, ¿qué implica tomar esa decisión de ir? De hecho, ellos no sabrían ni siquiera que eran 2000 kilómetros. Pudiera haber sido hasta más. Y ellos tomaron la decisión, porque fueron guiados por Dios, de atender el llamado e ir hasta ese lugar. Y en este momento quiero que pensemos qué dificultades pudieron haber tenido en el camino. O sea, que recorriendo 2000 kilómetros, recordemos que lo hicieron ¿qué? Caminando. O tal vez con un carro de un caballo de fuerza. O de un camello de fuerza. Por máximo que tuvieran, ¿no? Que pudieron haber tenido. Entonces, ¿qué dificultades pudieron haber tenido? Cambios de clima. Cambios de terreno, totalmente montañoso. Recordemos que el área era desértica también, ¿no? Entonces, hambre, las provisiones, o sea, para poder llegar hasta el lugar. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? ¿El qué? El frío, parte del clima. Que fueran atacados. ¿No sabían qué personas puedan encontrarse en el camino? Y recordemos que aunque era una región que era gobernada por el Imperio Romano, el país de donde ellos venían, dicen que puede ser desde India, como esa región de India, hasta Jerusalén. Entonces, la tierra, tuvieron que obligatoriamente dejar sus comodidades. Lo primero es las comodidades. No sé si usted ha hecho un trasteo, pero cuando uno hace un trasteo, se da cuenta de que hay cosas que no puede llevar. Aún hay cosas que tiene que empezar a limpiar y dejar, aún para mudarse de siquiera de casa. Imagínese para un viaje, ¿no? De hecho, hay limitaciones hasta para el avión, ¿no? ¿Usted cuando lleva una maleta, cuánto puede pesar? 23 kilos 50 libras por máximo. Y eso si el paquete incluye la maleta grande, porque si no toca con la pequeña y llevarla hasta la parte de arriba, ¿no? Entonces dejaron sus comodidades, dejaron sus posesiones, todo lo que pudieran haber comprado, tierras, o se lo dejaban a un familiar o los vendían para el trayecto, pero tuvieron que ¿qué? Despojarse de todo lo que tenían para poder cumplir la tarea a la cual habían sido llamados. Y los riesgos que ya nombramos anteriormente, ¿no? Tenían que pasar por muchas regiones, que recordemos que estos caminos también muchas veces estaban custodiados, ¿no? Tal vez por gente no tan buena. Tenían que pasar en medio de los caminos muchos riesgos. O sea, su vida, desde el momento en el que decidieron avanzar, estaba en riesgo. Porque todo implicaría que la tarea no iba a ser completada. Pero a pesar de ello, ellos cogieron esos riesgos de ir. Necesidad, una de las más importantes que yo también veo, es los alimentos. Porque uno dice, bueno, yo voy en camino, si uno tiene posesiones, bueno, voy comprando, pero recordemos los terrenos. Iban en medio de la montaña, allá no se iban a encontrar un D1, un ARA, la tienda de la esquina de la vecina, como que ay, vamos hasta allí, allá compramos y después vamos más adelante y así. O aún el mismo hecho del hospedaje, ¿no? O sea, tenían que dormir muchas veces en la intemperie para poder avanzar en el camino. Entonces eran muchos los riesgos que tuvieron que enfrentar. Y recordemos que así como ellos en la Biblia, hay muchos otros varones que tuvieron que también tomar esos riesgos, ¿no? Recordemos a Moisés.
¿Qué tuvo que dejar Moisés? ¿Y a qué responsabilidad Dios lo llevó de guiar un pueblo exactamente en lo mismo, ¿no? En medio del desierto, sin las provisiones, sin tener muchas, o sea, como las comodidades para poder realizar el viaje. Pues Moisés, uno de ellos, Pablo. Recordemos a Pablo cuando estaba predicando en cierta región. Dice que lo golpearon tan fuerte que casi lo mataron. Yo siempre me pongo a pensar en Pablo y yo, o sea, si yo estuviera en esa circunstancia, ¿qué haría yo, no? Yo decía, o sea, es difícil. O sea, si usted va a una región que va a llevar la palabra, casi sale muerto de allí y después de eso seguir predicando en otras regiones, seguir avanzando, no tener resentimiento de esas personas lo que le hicieron. O sea, es mucha la responsabilidad y el llamado que Dios nos hace a dejarlo todo. Aún recordemos a David cuando estaba construyendo el templo, ¿no? David tal vez podía tener muchas posesiones y demás, pero cuando él estaba construyendo el templo, que fue a pedir madera, que fue a pedir recursos, él dijo, yo no voy a entregar nada, no voy a hacer algo por mi Señor que no me cueste. Entonces, diferentes tipos de sacrificio, ¿no? Vemos en la palabra que tuvieron que hacer las personas, aquellos siervos y varones llamados por Dios. Y llevémoslo un poco a nuestra cultura del día de hoy, o a lo que el Señor nos está llamando, ¿no? ¿Cuáles son esos sacrificios que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos? ¿O cuáles son los sacrificios que Dios nos ha llamado a hacer y nosotros lo hemos pospuesto, ¿no? Hemos dicho, no, tal vez más adelante, o eso no es para mí, eso es para el vecino, eso es para las personas que Dios usa en el templo, pero no hemos aceptado y no nos hemos doblegado y hecho esos sacrificios para Dios. Perdón. Y coloquemos los más sencillos, lo que todo cristiano, todo creyente debería hacer, ¿no? Y aún el sacrificio, yo sé que es el sacrificio de levantarse en tunja, tener que bañarse, tal vez no con agua caliente, tener que venir antes, a las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, estar en la iglesia, o difícil muchas veces, pero recordemos que aún esos sacrificios comparados con lo que otros siervos han hecho, son las cosas pequeñas. Ser fieles a Dios, estar a tiempo aún para el servicio, para recibir la palabra de Dios, son cosas que tenemos que hacer nosotros. Recordemos que no estamos... Dios, en su misericordia, nos dio lo mejor que tenía a nosotros. Él no dio una limosna, no fue algo que de todo su poderío, de todo lo que Él tiene, de todo lo que gobierna, que es todo, no dijo, le voy a dar esto, sino Él sacó lo mejor que había, lo mejor que tenía, que ¿quién era? Su Hijo. Él mismo se ofreció por nosotros. El mayor sacrificio ha sido de Dios y lo ha hecho por cada uno de nosotros. Recordemos eso. Hay cosas que nosotros hacemos y dejamos de hacer pensando que nos cuestan mucho, pero comparado con lo que Dios ha hecho, creo que no tiene comparación. Si yo pongo a comparar todo lo que yo puedo hacer en la vida, o sea, por más que sea perfecto y que lo haga de la mejor manera, no se compara con lo que Él hizo por mí. No puede llegar a compararse, porque es todo. Dios lo dio todo por cada uno de nosotros. Ese es el sacrificio de las cosas pequeñas, la oración, de las cosas que más fácil deja todo creyente a un lado, la oración. Buscar, hablar con... O sea, la oportunidad que nosotros tenemos de buscar a Dios es tan fácil que a veces pierde el valor. Es tan fácil, simplemente en cualquier lugar donde estemos podemos decirle Dios y Él está ahí. Recordemos en la antigüedad también lo que implicaba buscar a Dios, ¿no? Una cantidad de cosas para poder llegar a estar en su presencia, pero hoy tenemos acceso a esa presencia de Dios en todo lugar donde estemos. O sea, tener el poder total de Dios en medio de nuestras vidas. Y
justo en estos días eh, estaba viendo una entrevista. Bueno, no sé a quién le gusta el fútbol por ahí, pero a mí me gusta el fútbol. Y estaba viendo una entrevista de, no sé si conocen a Cristiano Ronaldo. Yo creo que sí, ¿cierto? La mayoría conoce a Cristiano Ronaldo. Y estaban en una entrevista, y en esa entrevista decían, tú tienes ya casi 40 años, ¿no? Y usualmente en el fútbol es difícil llegar a esa edad compitiendo tan fuertemente todo el tiempo. 40 años, a ya lo veían ya retirado hace rato, ya lo veían, ¿no? No. Y es muy difícil que un jugador llegue a esa edad compitiendo en esas categorías. Le decían, pero ¿qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a ti para levantarte todos los días e ir al gimnasio? ¿Qué te motiva para que te cuides en tu alimentación? ¿Qué te motiva para seguir caminando, o sea, en esa capacidad física para continuar? No sé ustedes, pero a mí se me dificulta ir al gimnasio. No sé a quién se le dificulta hacer ejercicio. Es difícil muchas veces, ¿no? Al menos que a uno le guste, es de las pocas cosas que yo hago de ejercicio es bicicleta, montar bicicleta, porque me gusta mucho. Pero hay momentos donde uno no quiere, y si uno no quiere, pues no lo hace, ¿no? Porque pues de eso no depende el recurso que llega a la casa. Pues uno lo deja a un lado, ¿no? Y es muy, muy, muy difícil. Y él respondió, es que no es un compromiso con las demás personas, no es un compromiso con mi familia, no es un compromiso con mi carrera, sino es un compromiso conmigo mismo. Él no lo hace para demostrarle nada a nadie. Él lo hace para él estar bien. Él sabe que un día que deje de hacer lo que tiene que hacer, va a perder todo lo que ya ha hecho. Él es un compromiso conmigo mismo. Es conmigo mismo. Por eso es que me esfuerzo. Por eso es que me levanto cuando no quiero. Por eso es que voy y hago lo que tengo que hacer, aunque mi cuerpo no quiera hacerlo. Y eso me enseñaba a mí, o sea, la capacidad de la disciplina que podemos tener como seres humanos. Pero imagínense esto, imagínense donde Cristiano Ronaldo fuera cristiano. Yo me ponía a pensar y yo decía, esa es nuestra meta. O sea, tener la capacidad, el dominio propio, la voluntad de hacer las cosas aun cuando nuestro cuerpo no quiera hacer las cosas. De levantarnos a orar cuando aún nuestra mente y nuestro cuerpo quiera seguir acostado. De leer la palabra aunque nosotros no queramos hacerlo. ¿Por qué? Porque debe ser un compromiso con cada uno de nosotros. Esto es, recordemos que aún el buscar a Dios, el encontrarnos con Dios, es un beneficio para nosotros. Y el compromiso de nosotros, ¿cuál es? ¿Qué estamos ganando con él? Más y nada menos que nuestra salvación. Nada más y nada menos que la vida eterna. O sea, lo que nosotros estamos colocando en riesgo cuando de pronto no tenemos esas disciplinas espirituales, es en riesgo nuestra vida física. O sea, no solo nuestra vida física, nuestra vida espiritual, nuestra alma, todo lo que somos, lo estamos dejando muchas veces a un lado. Y teniendo presente, solo para que tengamos una idea de lo que ellos recorrieron, tal vez si usted tiene su celular por ahí puede buscarlo. Si usted coloca de Tunja en el GPS, ir hasta Cartagena, en kilómetros son aproximadamente 860 kilómetros hasta Cartagena. Y yo coloqué, bueno, en carro, aparecía en carro, ¿no? Tantas horas en carro. Y yo, como está la opción de caminar, yo coloqué caminando. No sé por qué rutas me mandó, pero me decía que supuestamente en 8 días llegaba caminando hasta Cartagena. Supuestamente, ¿no? Porque recordemos que este es un recorrido que es sin parar. El GPS te manda 8 días caminando totalmente sin ningún tipo de descanso, sin parar, sin ir al baño.
ir a Cartagena y devolvernos. Y aproximadamente ellos se demoraron, algunos estudiosos dicen, 250 días en poder realizar todos los y todo el recorrido. En algún momento de mi vida, junto al pastor dijimos, vamos a hacer un reto. No fue un reto, pero sí fue, vamos a visitar la iglesia de Tuta. Nos empoderamos, ¿no? Nos sentimos, amén. Dijimos, no lo vamos a hacer de cualquier manera. Vámonos en bicicleta. Cuando uno va en el bus, eso es como, y llega, ¿no? Por mucho que nos demoremos 1 hora, 2 horas, por mucho, ¿no? En ida y vuelta nos demoramos todo un día, ¿no? Porque nuestra mente era 1 hora, nuestra mente era un recorrido de una longanitas bajaditas, no sé. El terreno fue difícil. Yo me acuerdo que íbamos, ¿no? Al bajadas, emocionados, nos íbamos a toda, ¿no? Uno está contento. Cuando llegaba la subida, nos tocaba bajarnos de la bicicleta y subirla caminando casi todo el recorrido. Por más que lo hiciéramos fuertes, no llegábamos a la mitad de las pendientes. Teníamos que bajarnos y irnos caminando. Recuerdo que una de las veces, creo que fuimos 2 veces, pero una de las veces llegando a Tunja, aún nos pinchamos. Caminamos un tramo y demás, y ya conseguimos a alguien que nos pudiera llevar hasta el lugar de vuelta, ¿no? Y algo de lo que pasó, lo tuvimos en cuenta, es que nosotros no nos capacitamos para hacer esta tarea. Nosotros montamos acá bicicleta en Tunja, ¿no? Vamos al centro, no sé, pero nosotros no nos capacitamos para llegar a la meta que nos habíamos propuesto. Y dentro de este punto también entra la capacitación. Tenemos que igual capacitarnos para hacer la tarea. No se puede hacer de cualquier manera. Si uno va en avión, en carro, hasta en moto, cualquiera puede hacerlo. De hecho, hay personas que desde Argentina han salido muchas veces a hacer el recorrido hacia la Patagonia, ¿no? Hay otros que hasta en bicicleta lo han hecho. Muchos meses, años, pero lo logran. Pero ¿qué pasa si ellos no son capacitados para esa labor? ¿Qué pasa lo que nos pasó a nosotros? No se puede llegar al objetivo, es difícil. Se va a hacer más difícil la tarea, ¿no? Si no nos capacitamos. Y uno de los puntos de esta capacitación también es nuestra área física, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos físicamente para lograr la tarea que hace 2 meses lastimosamente la médicas de 3 meses y tengo algunas enfermedades como diabetes, presión alta, ¿no? Que afectaron mucho su salud en sus últimos años y perder muchas de sus capacidades, ¿no? Y investigando y como cuando uno ve un familiar en esa circunstancia, uno quisiera darlo todo para que esa persona esté mejor. O hasta decir, mejor me enfermo yo para que él no llegue a ser. Y eso la mente no va a ser. Pero investigando acerca de las enfermedades, la conclusión más grande que llegué es que muchas de las enfermedades que nosotros vivimos están ligadas a cómo nos alimentamos. Muchas de las enfermedades, muchas veces decimos, no es que si su abuelito sufre de diabetes, usted va a sufrir de diabetes y así sucesivamente. Es algo
Pablito, después de estar 10 años solo con la alimentación en un mes, me volvió a recuperar solo con la alimentación. Y yo me ponía a pensar, Dios, ¿cuántas veces yo me levanté y yo decía, Dios, por favor, sáname ahorita de esta enfermedad? Pero me di cuenta que muchas cosas, no solo la oración, Dios en su misericordia responde, pero muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es responsabilidad de nosotros. Si tal vez en algún tiempo Pablito se hubiera cuidado, hubiera hecho otras cosas, hubiera sido diferente su vida, hubiera pasado diferente las cosas que ya no podemos cambiar. Pero yo me pongo a pensar ahora en mi vida y yo digo, cosas que son responsabilidad mía. Muchas veces estamos orando por milagros, Dios sáname, pero cuando llegamos a la casa estamos tomando gaseosa. Cuando llegamos estamos tomando un montón de dulce que sabemos que nos puede afectar la salud. Cuando estamos en la casa muchas veces no cuidamos nuestro sueño, cosas tan importantes. Estamos pidiendo a Dios, Dios haz un milagro, pero es que la responsabilidad, Dios, dice la palabra de Dios que muchas veces el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Hay cosas que dejamos al azar, que son nuestra responsabilidad. Dios en su misericordia sana, sí, hemos visto la mano de Dios ha sanado a personas con diabetes, muchas sanidades, y no sé si en su vida, pero en mi vida yo he visto personas sanas de cosas que a veces, como la medicina muchas veces tiene, no hay solución. Dios lo hace, sí, Él lo hace. Pero en este punto, en el punto de capacitarnos, hay cosas que están en nuestra responsabilidad. Aún nuestros años de vejez están en nuestras manos. El tiempo que le vamos a servir a Dios también está en nuestras manos. Está en nuestra responsabilidad. ¿Es un sacrificio? Cuesta mucho. Yo sé que es, díganmelo a mí que no venía de tiempo, yo sé que es pasar por una panadería. Díselo así porque, así como los dibujos animados tal cual, ¿no? Se le meten en la nariz y se lo llevan. Hay cosas que nuestro ser y nuestro cuerpo le gustan. Lo quieren comer, lo quieren hacer. Está en nosotros también rodearnos todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos estresados, mal genio, muchas cosas, pero muchas cosas es porque no hemos cuidado, entonces tenemos que cuidar. Y teniendo esto en mente, vamos a pasar al siguiente punto. La verdadera adoración implica una actitud correcta. La verdadera adoración implica una actitud correcta. Versículos 9 y 11. Alguien que por favor me pueda ayudar a leerlos. Después del recorrido que ellos hicieron, después de todo lo que ellos y teniendo en mente que se iban a encontrar a un rey, cuando ellos llegaron al lugar, lastimosamente no era un palacio. De hecho, al primer lugar donde ellos llegaron, ¿a dónde fueron? Al palacio, buscando el rey que iba a nacer. Pero después de que la estrella los vio, tal vez no es un palacio, una casa sencilla, y se encuentran un niño sencillo, no
este lugar que has soñado, que esta palabra que Dios te dice que ya se va a cumplir en tu vida. Pero algo que nos gusta es que queremos dejarnos llenar de amargura, de la tristeza, de la sí, de muchas veces todo lo que vemos, de los medios, es mala noticia. No hay ni una que me diga de cosas que pareciera como si todo estuviera en contra y ni siquiera pudiéramos vivir. Tenemos que llenarnos de luz. Recordemos que ese niño que nació allá, por los cuales ellos hicieron todo este sacrificio y llegaron a avanzar, es el Jesús que vive en nosotros. Es el Jesús que usted y yo podemos tener. Es Él con el que nos podemos encontrar. Que todo lo que hagamos, hagamos con qué? Gozo. No olvidemos el gozo de la vida. El segundo punto dentro de de reverencia. A pesar de la imagen que les mostraba, del niño en el campo, ¿qué fue lo primero que se hicieron? Se postraron. Tremenda imagen. No sé si usted, pero yo todo lo que leo le coloco imagen, ¿no? Lo imagino. Cómo estos magos de Oriente, después de todo lo que hicieron, tienen la capacidad de ver ante quién están. Ellos no perdieron de vista el objetivo de lo que iban a hacer. Y con esa actitud de reverencia, tuvieron una actitud de generosidad. Recordemos qué fue lo que le dieron: oro, incienso y mirra. Cosas muy valiosas. Cosas muy valiosas y que cuando yo leía todo el contexto y todo lo que ya hemos mirado del sacrificio, yo decía, ¿cómo es que estos varones se guardaron lo mejor para llegar al lugar? Ellos pudieron haberlo perdido en el camino, pudieron haber sido robados, pudieron haber tenido la necesidad de usarlo para su supervivencia. Pero a pesar de eso, ¿qué? Lo guardaron como los presentes que iban a ofrecer al niño, al rey que había nacido. Recordemos aún los motivos del inicio. En nosotros puede haber motivos que nos lleven a hacer estas cosas, pero si miramos un poco los motivos, muchas cosas eran para tener algo nosotros, ¿no? Que no están mal, no quiero decir que esté mal. Digamos, si lo hicimos por un trabajo, era para nosotros recibir un beneficio, ¿no? Si lo hicimos por ver a un familiar, es para nosotros llegar a esa persona. Si lo hicimos por alguna cuestión de salud, era para poder obtener una ayuda para eso, ¿no? Pero era para recibir algo. Ellos lo hicieron y fue ¿para qué? Para dar. ¿Qué ejemplo tan grande nos dejan estos varones de Dios, ¿no? Hicieron todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo para ofrecer, y no ofrecieron cualquier cosa, sino lo mejor. Lo mejor que podían tener, lo mejor que podían adquirir en la tierra, lo dieron para Jesús. ¿Y qué genera en nosotros alegría? Quiero que piensen en todos sus años de vida, ¿qué es lo que le ha generado a usted mayor alegría en su vida? ¿Qué es ese momento que usted dice, yo puedo enmarcarlo
colocarlo en la pared de la sala y decir, ese fue mi mayor momento de alegría y de gozo. Quiero que examine su vida y piense en ello. ¿Cuál es su momento de gozo más hermoso que ha tenido y que usted dice, lo coloca en un marco, lo autografiaría, le diría, ese es uno de mis mayores tesoros? En mi vida, después de vivir una adolescencia, unos años de niño, aún sin papá, con mi mamá, no sé si la conocen, mi mamá está aquí presente, Dora Patricia Avellaneda Sabogal. Circunstancias difíciles que uno vive en la vida, ¿no? Que uno no decide vivirlas, porque no es que nosotros digamos, yo decidí esto en mi niñez, yo decidí esto en mi adolescencia, cosas que pasan, que no están muchas veces en el control de uno. Pero una de las cosas que mi mamá siempre, y Dios la tocó en un momento en su corazón, fue llevarnos a nosotros a la iglesia, estar en medio de la iglesia. Y mi momento en el cual yo enmarco el momento de mayor gozo es cuando yo me encontré con Jesús, es cuando yo me encontré con Dios. No hay otra cosa que yo pueda comparar. Hay otros momentos obviamente muy hermosos y de alegría en mi vida, pero si yo pudiera elegir el máximo, tuviera que elegir el máximo, es el momento en el que me encontré con Dios, en el que me encontré con Dios y Él me dijo, yo soy tu Padre, yo he estado contigo, no temas, en el cual Él me acoge en sus brazos y empieza un proceso de sanidad en mi vida, el cual me hace llegar y ser la persona que ahorita soy, capaz también de poder amar a otros, capaz también de poder ver las dificultades que otros pasan, y el único camino que me queda, ¿cuál es? Mostrar a aquel que también lo hizo conmigo. No hay otro camino que yo diga a la persona, vea, si usted hace esto es feliz. No, el único camino que yo he experimentado en mi vida es encontrarme con mi Señor, con Dios, con Jesús, leer su palabra, saber que su palabra me ha sanado, me ha liberado, saber que cada vez que me encuentro con Él, mi corazón se abre y no me hace ignorante a lo que pasan otras personas, me hace más humano, la capacidad de poder ayudar a otros, extenderle la mano a otros como otros también lo hicieron conmigo. Es ese camino de alegría, de gozo que tenemos que recordar para también seguir compartiendo la palabra de Dios a otros. Recordemos que esto que hemos recibido lo que hemos recibido no es para nosotros, no es para que nos quedemos nosotros y guardemos ese tesoro, sino para que lo demos, lo ofrezcamos a aquellos que también lo necesitan. Recordemos que muchas veces, dentro de la actitud correcta, muchas veces creemos nosotros tener el 100% de todo lo que pasa, ¿no? No sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando uno conoce a una persona, uno la analiza y así como ve cosas buenas, a veces lo primero que ve es como las cosas que es carente, ¿no? Como que uno hace una imagen de la persona conforme a lo que uno ve, pero en sí no es completa, ¿no? Yo he tenido el error de hacer eso algunas veces y me doy cuenta que cuando conozco las personas son totalmente diferentes a lo que yo pensaba que eran. Y eso parte de nuestra incapacidad de ver el 100% de las cosas. En algún ejercicio, un día colocaron un balón, volvimos al fútbol, lo siento. Volvimos al fútbol, colocaron una persona de este lado, ¿no? Y decía, ¿de qué color ve usted el balón? La persona decía, blanco. Bueno, se fueron al otro lado, colocaron a otra persona. ¿De qué color usted ve el balón? Negro. Y empezaron una discusión, ¿no? Pero es que no ve que es negro. Y el otro, pero es que yo estoy viendo que es blanco. Y discutían a ver quién tenía la razón. Después, el ejercicio que hicieron fue colocarlos al otro lado. Pues los cambiaron. Estaba acá, se fue por acá.
¡Ay, sí era blanco! El que estaba acá, ¿qué dijo? ¡Ay, es negro! Y es un ejercicio que nos puede enseñar a nosotros también cómo muchas veces lo que nosotros desde nuestra perspectiva limitada vemos no es el 100% de las cosas. Y por tener esa visión tan sesgada muchas veces, no nos colocamos en el lugar de otras personas. No vemos lo que verdaderamente está necesitando. Jonathan colocaba el ejemplo de los vecinos ruidosos, ¿no? ¿Quién tiene algún vecino ruidoso? Dice, ay, coloca la música cuando uno justo se va a dormir. Uno ya está ahí cansado y uno dice, ay, no, y justo coloca la música, ¿no? Desde la perspectiva de vecino, yo digo, este vecino es que incomprensible, no sé qué, no sé qué. Justo en estos días nos pasó y yo me puse a analizar qué música colocan, o sea, porque lo cantaban a todo pulmón y yo decía, bueno, escuchemos al menos qué es lo que expresa su vida. Eran canciones de despecho, canciones de un profundo dolor. Y desde mi perspectiva de este lado de vecino, ¿yo qué digo? Vecino, ese vecino no comprensible, cómo no entiende, cómo no sé qué. Y Dios me ponía a irme al otro lado, ¿no? Bueno, váyase al otro lado. Y desde acá yo decía, Dios por favor sana su corazón. Porque lo que canta es profunda tristeza. Y desde este lugar Dios me colocaba a orar por esa persona. Tal vez en mi humanidad yo decía, quiero dormir, quiero estar cansado. Pero desde la otra perspectiva que me llevaba a Dios, yo decía, Dios, ellos te necesitan. Ellos necesitan de ti. Y en algún momento tuve la oportunidad de orar por ellos. Yo decía, no es hasta ni culpa de ellos. Ellos simplemente están expresando aquello que ni siquiera nadie quiere escuchar. Lo que hay en su corazón, la tristeza, el profundo dolor. Y yo decía, Dios, sánalos, tócales. Y si quieres usarme, coloca la circunstancia, ¿no? Pero es tener una perspectiva completa. Y dentro de la perspectiva completa, nos damos cuenta que en este ejercicio nuestra actitud cambia. Si nos quedamos solo de un lado, vamos a estar juzgando, diciendo, ay, no, pero no sé qué. Pero cuando Dios nos coloca a nosotros en el lugar donde ellos están, nos damos cuenta de que ellos necesitan algo. Así que si usted tiene a alguien que a veces no hay ni razones, pero hay personas que sacan nuestro lado oscuro, ¿no? Sacan aquellas actitudes incorrectas que tal vez nosotros ni siquiera quisiéramos tener. Coloquémonos en el lugar de esas personas y cambiemos una actitud diferente. ¿Una actitud de qué? De gozo. Tal vez tenemos que relacionarnos más con ellos. Tal vez tenemos que estar más cerca de esas personas. Entonces, en este punto, tengamos una actitud correcta. La verdadera oración implica una actitud correcta. Tercer punto. La verdadera adoración implica obediencia a Dios. Versículo 12, Mateo 2, 12. Y dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y nos damos cuenta que en el camino con Dios, cada paso que damos implica una entrega más profunda, ¿no? Pudiéramos decir que ellos ya habían arriesgado su vida, sí. Ellos ya habían entregado lo mejor, sí. Pero ellos tenían una de las decisiones más importantes de la historia en ese momento. ¿Qué pasa si ellos regresan a Herodes? Encuentran al Señor Jesús y pudiéramos decir que esta historia no la estuviéramos contando, ¿no? Porque sabemos que hubiera pasado. Dios, cuando nos acercamos y vamos caminando en el camino con Dios,
Es algo que yo no alcanzo a comprender totalmente. Que tienen palabras, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo Dios, sabiendo cómo somos, confía tanto en nosotros? Es algo que yo digo, solo lo hace Dios. Porque si yo tuviera que colocar esa responsabilidad aún en mis manos, yo digo, no, mejor que lo haga otro. Porque tal vez yo la voy a embarrar, no, mejor que lo haga otro que sí pueda, que sea capaz, ¿no? Pero sin importar las circunstancias, Dios confía en nosotros. Dios confía demasiado en nosotros. Dios también nos protege, ¿no? Nos protege en las circunstancias menos esperadas. Y Dios les revela a ellos que vayan por otro camino. ¿Qué implicaba esta decisión? Nuevamente, arriesgar su vida. Porque ¿qué pasaba si Herodes se enteraba y estos se fueron por otro camino? Y recordemos que estaban en el Imperio Romano. Recordemos que todos los caminos conducen a Roma. Recordemos eso. O sea, todo el imperio estaba vigilado por los caminos. Dios les dice, tienen que irse por otro camino. Era una decisión que ellos tenían que seguir tomando. Así como nosotros cada día de ser cristianos. En cualquier momento nosotros vamos a decir, no, Dios, ya no más. Y Él no nos va a obligar a nosotros. Es algo que me sorprende de Dios y que también me ha enseñado en la vida cristiana, que yo no puedo cambiar las personas. No sé si alguien quisiera cambiar a alguien. Dice, ay Dios, por favor, pues yo le he dicho que no se vaya por allá, un hijo, que no se vaya, y por ahí es por donde cojo. A un familiar que le han pasado tantas cosas, pero se le ha dicho que no, que este no es, y por ahí es por donde va. Muchas veces nosotros quisiéramos que, pero cogerlos, obligarlos, que es por acá. Pero lo sorprendente es que ni siquiera Dios ha hecho eso con nosotros. Él no nos ha obligado. Ha sido decisión de cada uno de nosotros. Si estamos acá, es porque tú has decidido venir a la iglesia. Nadie te ha hecho, te ha amenazado y es que si no vas tal y tal cosa. Es decisión de cada uno de nosotros seguir el camino. ¿Y el camino implica qué? Obediencia. Un camino de adoración implica obediencia a Dios. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Muchas veces yo para poder hacer algo me equivoco en la misma cosa siempre. Cuando uno cae en tentaciones, cuando uno desfallece en cosas espirituales, siempre es lo mismo. Uno no cae en otro pecado, sino en los pecados que ya cometió antes. ¿Es difícil? Sí, pero tenemos que tener un camino de ¿qué? De obediencia. Y nos va a costar mucho seguir ese camino. Pero vemos a varones que lo hicieron arriesgando sus vidas. Así que en esta mañana también arriesguemos nuestras vidas. ¿A qué le vamos a entregar nuestras vidas? ¿Al trabajo donde estamos? ¿A la familia? ¿Al quehacer diario? ¿En eso vamos a desgastar nuestras vidas? ¿O en aquel que entregó su vida por nosotros? En aquel que nos ha cambiado, que nos ha llenado de gozo. En aquel que hemos encontrado la esperanza. Invirtamos nuestras vidas en Dios. Desde las cosas más pequeñas, Dios, tenemos que seguir ese camino de adoración. Reconociendo que Dios hace las cosas imposibles, pero que está de nuestra parte hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte para que Dios haga su parte. Bueno, de hecho, Dios ya ha hecho su parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Muchas veces los limitantes que tenemos es lo que nosotros hemos dejado de hacer. No podemos echarle la culpa a nadie. ¿A quién vamos a culpar por lo que ha pasado? Así que la invitación en esta mañana, la verdadera adoración es el verdadero encuentro con Dios. Es
ese encuentro que ha cambiado nuestras vidas. Ese encuentro que no nos deja ser los mismos. Y acá el punto de la obediencia de estos varones es que no podían devolverse por donde habían venido. No podemos seguir caminando por los mismos caminos que hemos caminado siempre. Recordemos qué pasó con el pueblo de Israel con su pecado. Siempre era lo mismo. Siempre volvían a lo mismo. Siempre volvían a sus ídolos. Aunque se iban lejos, otra vez como su corazón se volvía a lo que había en el pasado. Dios nos lleva a que andemos por nuevos caminos. Caminos de vida, caminos de gozo. Caminos que requieren un sacrificio. No es fácil, no va a ser fácil. Pero que es donde vamos a encontrarlo todo. Así que en esta mañana quiero que cierre allí sus ojos y medite en toda esta palabra, en todo lo que hemos leído, y que reflexionemos qué es lo que tenemos que cambiar. Que pensemos en qué cosas nos han costado, en qué cosas hemos dejado de hacer. Pensemos en qué actitudes hemos tenido en nuestra vida, qué actitudes hemos expresado aún en nuestro trabajo con nuestros compañeros, qué actitud hemos tenido con nuestros hijos, hijas, con nuestros hermanos, qué actitudes hemos tenido aún con nuestros padres, con mamá, con papá, qué actitud hemos reflejado en nuestra vida que no han sido las correctas. Aún pensemos en qué actitud hemos tenido ante Dios. Es aquello que necesitamos cambiar. Y ora allí en tu lugar y colócalo en las manos de Dios. Dios nos ha costado, sí nos ha costado. Muchas veces tenemos la excusa de que así somos, de que así nuestra familia nos formó, de que así es la cultura, pero en el fondo sabemos que es nuestra decisión. Ayúdanos, Dios. Cada actitud que hemos caminado, Señor, que no es correcta, aún en qué actitud venimos a la iglesia. Porque muchas veces, en vez de venir con gozo a encontrarnos contigo, Señor, muchas veces hemos venido con quejas, con reclamos. Y venimos delante de ti, Señor, para que queremos cambiar. Queremos tomar ese camino que no es fácil. Tal vez tenemos que dejarlo todo, despojarnos, Señor. Un camino en el que tenemos que despojarnos. Y queremos despojarnos de todo pecado, de toda incredulidad, Señor. Aún de la ignorancia, Dios. Queremos tomar responsabilidad de nuestra vida, Señor, en nuestras manos. Saber que te servimos, que tenemos que capacitarnos para la tarea, Dios, que nos has encomendado. Que no cualquiera persona puede hacerlo, por eso es que tú nos capacitas. Hay muchas cosas que no nos has permitido hacer, pero es porque no hemos tomado la decisión de capacitarnos. Que hemos tenido pereza porque lo hemos dejado para después, Dios. Perdónanos. Perdónanos porque queremos servirte, queremos adorarte como estos varones. Tú nos muestras que es en el diario vivir en el cual se ve reflejado el verdadero adorador. En esa actitud se ve reflejado el verdadero adorador. En la entrega que tiene se ve reflejado el verdadero
en la obediencia que tienes se ve reflejado el verdadero amor. Permítenos ser adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, pero hoy tomamos la decisión, Dios, de caminar en pro de ellos, Dios. De caminar, tomamos la decisión en tu espíritu de fortalecernos, Dios, de que tú nos das la fortaleza para hacerlo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque cuando no queremos hacer las cosas. Que tu Espíritu Santo nos mueva cuando no queremos abrir nuestros labios, Señor. Que tu Espíritu Santo sea impulsándonos, por favor, Dios. Te lo pedimos. Queremos caminar en esos caminos de gozo, Dios. Que nuestra vida refleje tu vida. Que nuestra vida refleje los cambios que hemos tenido en tu presencia. Que nuestra vida refleje el amor que hemos recibido de parte tuya, Dios. Te lo pedimos, Padre Celestial. Queremos adorarte, Dios. Muchas veces pensamos que qué es lo que tú quieres de nosotros, Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros que se compare a lo que tú has hecho por nosotros?
Gracias por recordarnos que tú nos elegiste a nosotros, que tú viniste a nuestro encuentro, que tú viniste a nuestro encuentro y que nos has transformado, Dios. Gracias. Gracias porque hoy reconocemos tu amor. Gracias porque hoy reconocemos que no hay mayor sacrificio que el que tú hiciste por nosotros. Gracias, Dios. Gracias, amado Rey. Gracias porque nos recuerdas que ese camino de obediencia es posible para nuestras vidas. Gracias porque nos recuerdas que nos guardas en el camino, que ese camino no lo recorremos solos, sino que tú vas al lado de nosotros, Dios. Gracias. Que salimos llenos de tu presencia, Señor. Llenos para llevar a otros también tu palabra. Llenos para compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas que hemos recibido nosotros en la vida. Que aunque no lo merecíamos, tú decidiste hacerlo por cada uno de nosotros. Cuando nadie confiaba, tú confiaste en lo más valioso que tenías en nuestras manos, Dios. Gracias. Gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Te pedimos, nos ayudes cada día a dar pasos, Señor, de obediencia. Pasos en disciplina, en compromiso hacia ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Oramos, Señor, también por nuestros diezmos y ofrendas el día de hoy, Señor. Como lo decían, no hay nada que podamos dar, Dios, que se compare a lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y ofrendamos y diezmamos, aún reconociendo que otros lo hicieron por tu obra, cuál está el día de hoy aquí, que eso ha permitido que nosotros también tengamos salvación. Gracias por usarnos también en esa área, Dios. Gracias, Señor, y te pedimos que, y más que te pedimos, Señor, sabemos que este lugar es lugar de salvación, es lugar de un encuentro contigo, Dios. Todo lo que se está sembrando, Señor, en estos días lo vamos a ver reflejado, Señor, en personas con gozo, en personas transformadas, en personas que necesitan más que nosotros aún, porque nosotros podemos encontrarnos contigo, pero por aquellos que no pueden encontrarse contigo, Dios, oramos también, Señor, que tu reino se siga extendiendo, Señor. Las personas sigan siendo transformadas, que tú, Señor, este lugar sea de luz, de encuentro contigo, Señor. Con los vecinos que nos rodean los bendecimos, con las personas que tienen allí sus tiendas a nuestro lado los bendecimos, Señor. Tócalos, llénalos de tu presencia, Señor, te lo pedimos. Y gracias, Señor, en gozo también diezmamos y ofrendamos esta mañana, entendiendo que aún todo lo que tenemos, Señor, te pertenece a ti y solo a ti, Señor. Lo damos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Aquellos que deseen depositar sus diezmos y ofrendas pueden hacerlo. Y también nos saludamos con gozo, recordándonos que somos hermanos en Cristo. Salude a alguno de sus hermanos con gozo, con alegría. Dígale: somos salvos por la sangre de Cristo. Dios los bendiga.